Levítico, capítulo 17. El Señor habló a Moisés con una claridad solemne, consciente de que las instrucciones que estaba a punto de dar no eran simplemente un conjunto de normas rituales, sino una defensa directa del pacto que él había establecido con Israel. Había un propósito profundo, tanto espiritual como social: preservar la vida, proteger la santidad del culto y evitar que el pueblo se desviara hacia prácticas paganas que todavía resonaban en sus memorias de Egipto o en las costumbres de las tierras que iban a ocupar. Por ello, este capítulo se impregna de un tono vigilante, casi severo, pero siempre protector. El Señor ordenó que Moisés transmitiera estas palabras a Aarón, a sus hijos y a todo el pueblo. Ningún israelita debía ofrecer sacrificios en cualquier lugar que le pareciera conveniente. Ya no podían matar animales para holocaustos o para sacrificios de comunión fuera del tabernáculo, fuera del espacio que Dios mismo había consagrado. Cualquier intento de sacrificar animales lejos del altar sería considerado como derramar sangre de manera ilícita, un acto que traería culpa sobre el responsable. Esto debía entenderlo todo el pueblo para protegerse de sí mismo, para evitar caer en prácticas que pudieran parecer inofensivas pero que, lentamente, los conducirían a la idolatría. La orden tenía un sentido espiritual muy claro: los sacrificios eran un encuentro deliberado con Dios, un signo de comunión y dependencia. No podían convertirse en actos privados, arbitrarios, ni mezclarse con ritos propios de dioses extraños. Al centralizar los sacrificios, Dios aseguraba que la vida religiosa del pueblo se mantuviera unida, vigilada y libre de influencias externas. De este modo, los animales destinados para sacrificios debían ser llevados a la entrada del tabernáculo para ser presentados al Señor. Allí, el sacerdote rociaría la sangre sobre el altar y quemaría la grasa, elevando el sacrificio en olor grato, como señal de consagración y obediencia. Además, se prohibió expresamente sacrificar animales a los ídolos que los hebreos habían conocido en Egipto, aquellos demonios o figuras menores que exigían ofrendas clandestinas. Israel debía cortar toda conexión con ese pasado. Este mandato no era opcional, era una ley perpetua para todas las generaciones, un recordatorio de que la fidelidad no permitía zonas grises. El culto debía ser puro, dirigido únicamente al Dios que los había liberado. El Señor también estableció una norma firme acerca de la sangre: ningún israelita ni extranjero residente debían comerla. Esta prohibición aparece aquí con un énfasis especial, acompañado de la explicación más profunda que se da en toda la Torá. La vida de la carne está en la sangre, y Dios la había dado al pueblo exclusivamente para expiar sus pecados sobre el altar. No era un alimento, ni un ingrediente, ni una sustancia trivial, era un símbolo divino de vida y, por tanto, intocable. Si alguien comía sangre, el Señor mismo se opondría a esa persona, pues significaba despreciar el sentido de los sacrificios y confundir lo sagrado con lo común. Al consumir sangre, se alteraba el orden que Dios había establecido entre la vida humana, la vida animal y el acto de expiación. Por ello, tanto israelitas como extranjeros debían obedecer. El Señor también trató el caso de los animales cazados. Si un hombre o una mujer cazaban un animal para comerlo, debían derramar la sangre sobre la tierra y cubrirla con polvo. No era un sacrificio, pero aún así la sangre debía tratarse con respeto. Derramarla era reconocer que la vida pertenece a Dios, cubrirla con tierra era devolverla simbólicamente al lugar del que procede. Esto recordaba, de manera silenciosa, que la vida no se toma sin responsabilidad. Si alguien comía un animal muerto por causas naturales o devorado por bestias, algo que a veces ocurría en los campamentos o durante los viajes, debía lavarse la ropa, bañarse y permanecer impuro hasta el atardecer. La impureza no era una culpa moral, sino una señal ritual que invitaba a la purificación antes de reintegrarse plenamente al campamento. Pero si la persona descuidaba este proceso, cargaría con su falta. Todas estas instrucciones convergían en un mensaje común: la vida es un regalo, la sangre tiene un significado espiritual profundo y la obediencia en los sacrificios no es un detalle, sino la expresión exterior de la fidelidad interior. Israel debía aprender a diferenciar entre lo profano y lo santo, entre la vida ordinaria y los actos que la conectaban directamente con Dios. Reflexión. El capítulo 17 de Levítico es uno de los más teológicos del libro, porque revela el corazón espiritual de la adoración israelita. No se trata de reglas sin sentido,
Su intención es proteger al pueblo de la idolatría, reforzar la identidad colectiva y destacar la santidad de la vida. 3 conceptos destacan en este capítulo. 1. La centralización del culto. Dios pide que los sacrificios se realicen únicamente en el tabernáculo, y más adelante, en el templo. Esto mantiene al pueblo unido, evita cultos clandestinos y preserva la fe en un entorno donde abundaban los ídolos. El pueblo debía recordar que el culto no es una práctica improvisada, sino un encuentro estructurado con un Dios santo. 2. La importancia de la sangre. Aquí se presenta una de las enseñanzas más profundas de toda la Escritura: la sangre simboliza la vida, y por tanto pertenece a Dios. Al prohibir su consumo, se protege ese símbolo y se subraya el carácter sagrado del sacrificio. Nadie puede apropiarse de la vida, solo Dios da, sostiene y redime. 3. La responsabilidad ante la vida animal. Incluso al comer carne obtenida por caza, el acto debía realizarse con respeto y reconocimiento de la vida tomada. Esto nos recuerda que la fe bíblica es consciente, reverente y simbólicamente coherente. En conjunto, el capítulo 17 establece un puente muy claro entre la vida cotidiana y la santidad. Dios no se limita a lo espiritual o ritual, también educa al pueblo en cómo tratar la vida, cómo comprender la expiación y cómo vivir de manera que sus acciones tengan significado. Es un capítulo que nos invita a tomar conciencia del valor de lo que recibimos, a comprender lo sagrado como algo que no puede diluirse y a recordar que la fidelidad se expresa tanto en los grandes actos como en los detalles que parecen pequeños, pero que sostienen la identidad espiritual. Si te ha gustado el contenido, suscríbete, es gratis y haz clic en el pulgar hacia arriba. Comparte este video con tus amistades y contactos, me ayudas a crecer. Muchas gracias.